Cumplo 72 años hoy. Me llamo María de las Gracias Ferreira. Nací y crecí en Bom Jesús da Lapa, en el interior de Bahía, donde el río São Francisco era más que solo agua. Representaba nuestro sustento, nuestro destino, nuestra propia esencia. Aquí estoy, con las manos marcadas por el tiempo, viendo la llovizna que cae allá afuera. Dicen que la lluvia es una bendición, pero no siempre las bendiciones llegan como uno las espera. La mía llegó después de un periodo turbulento que duró años. Hoy, encuentro el valor para compartir una historia que permaneció oculta en lo más profundo de mi ser por más de medio siglo. Crecí en una casa humilde, de barro, con piso de tierra y techo de paja. Éramos pobres en posesiones, pero ricos en el cariño de mi madre, doña Sebastiana, una mujer luchona que trabajaba lavando ropa para mantenernos a los 4, a mis 3 hermanos y a mí. ¡Ay, mi padre! Don Antonio era un hombre que decía ser temeroso de Dios. Al menos, eso era lo que decía cuando golpeaba la mesa, exigiendo silencio, o cuando levantaba el cinturón con fuerza. El que no castiga a su hijo, lo aborrece, repetía como un dogma, mientras nosotros nos encogíamos de miedo. Mi madre agachaba la cabeza, sumisa como un pajarito asustado. Dios lo está viendo todo, nos murmuraba cuando él se iba a beber a la cantina de Donce. En nuestro pueblo, la iglesia era muy importante. El padre Joaquín era casi un santo para todos. Sus palabras eran ley. Un hombre serio, con una mirada que parecía ver todos los pecados ocultos en lo más profundo del alma. Yo tenía 19 años cuando todo cambió. Acababa de conocer a Juan, el hijo del dueño de la farmacia, un muchacho guapo, con una sonrisa encantadora, que tocaba la guitarra en las fiestas del pueblo. Cuando me miraba, sentía un calorcito agradable. Pecado, tal vez, pero un pecado tan dulce que era imposible resistirse. En una noche de San Antonio, Juan me invitó a bailar. Ingenua de mí, acepté. Bailamos cerca, sintiendo el perfume del otro, sus manos en mi cintura. Fue solo eso, lo juro por Dios, solo un baile. Pero fue suficiente para que Toño, el sobrino del padre, nos viera y corriera el chisme de que yo me estaba insinuando al muchacho. El rumor se extendió como pólvora. Al llegar a casa, mi padre ya me esperaba, con los ojos llenos de ira. «¡Deshonraste a la familia!», gritaba, mientras mi madre lloraba en silencio. Ahora, solo hay una manera de restaurar nuestro honor. Al día siguiente, el padre Joaquín vino personalmente a nuestra casa. Se sentó a la mesa de la cocina, aceptando el café que mi madre le ofreció con manos temblorosas. «María tiene vocación», sentenció. «Con la gracia divina, Dios la está llamando». Yo no entendía nada. ¿Vocación? ¿Qué vocación? Yo solo quería ser maestra, casarme, tener hijos. Quería sentir otra vez ese calor que Juan me daba. Hay un convento en San Félix do Araguaia, en Mato Grosso. Las hermanas de la Divina Providencia recibirán a María. Allí encontrará el camino de Dios y purificará su alma. Mi padre aceptó de inmediato. Mi madre lloró en silencio, pero no dijo nada. ¿Quién era ella para llevarle la contraria? La voluntad divina, incomprensible para mis 19 años, contrastaba con mi insignificancia, una joven sencilla del interior. «Empaca tus cosas». La orden de mi padre, lacónica y definitiva, resonó en mis oídos. «Te vas la semana que viene». Esa noche oscura, lloré sin parar, hasta el cansancio. Abracé con fuerza a Florcita, mi muñeca de trapo, regalo de mi madre desde mi infancia. La idea de irme me aterraba, abandonar mis sueños y mi pueblo para hacerme monja. Fue tía Cefa, la partera y curandera del vecindario, conocedora de las hierbas y las estrellas, quien me consoló. «Mi niña», me dijo con la sabiduría de los años, «a veces
Tenemos que seguir un río que no elegimos para llegar al mar que nos pertenece. Guarda eso en tu corazón. La víspera de mi dolorosa partida, me encontré a escondidas con Juan, mi novio, en el escondite detrás de la iglesia, donde nadie nos vería. Me tomó de las manos, con los ojos llorosos. Te voy a esperar, María, no importa cuánto tiempo pase. Cuánta inocencia en esas palabras. Nuestra juventud creía en la simplicidad del mundo, donde el deseo era suficiente para hacer realidad los sueños. El viaje fue largo y agotador. 3 días en una camioneta, sacudiéndonos por caminos de tierra, seguidos por 2 días en un tren ruidoso. Nunca había salido de Bom Jesús d'Alapa. Cada paisaje era nuevo y me asustaba. Llevaba conmigo solo un atito de ropa sencilla, la medalla de Nuestra Señora, regalo de mi madre, y un rosario de madera, herencia de mi abuela. Al llegar a San Félix do Araguaia, mi alma ya se sentía chiquita por el miedo. La ciudad era más grande que la mía. El río Araguaia era más imponente que el São Francisco. Y el convento... ¡Ay! ¡El convento! Parecía una fortaleza inexpugnable, con sus muros altos y ventanas estrechas. La hermana Angélica me recibió en la puerta, una mujer alta y delgada, de cara larga y piel pálida como el papel. Aparentaba tener 50 años, pero el peso de la vida la había envejecido. Era la Madre Superiora, la máxima autoridad de ese lugar. «Bienvenida a la casa de Dios», me dijo sin sonreír. «Aquí aprenderás disciplina, obediencia y temor al Señor». Ese primer día me llevaron a un cuartito donde mi cabello, antes largo y negro, que tanto le gustaba a Juan, fue cortado al ras. Los mechones cayeron al suelo como hojas secas en otoño. Después me quitaron la ropa, me bañaron con agua fría y me vistieron con un hábito rústico que me daba comezón. «A partir de hoy», anunciaron, «ya no eres María de Bom Jesús d'Alapa. Eres la hermana María de la Divina Obediencia». Esa noche oscura, acostada en un colchón duro, en una celda fría y oscura, lloré en silencio, temiendo que me escucharan. Abracé mi cuerpo adolorido e intenté recordar el calor de mi hogar, el olor del pan casero de mi madre, la sonrisa de Juan. Luché por no olvidar quién era en realidad. Los días en el convento se repetían en una rutina monótona, como cuentas de un rosario infinito. Nos levantábamos a las 4 de la mañana con el estruendo de la campana. Rezábamos de rodillas en el suelo helado durante 1 hora. Después, limpiábamos el convento en silencio absoluto. «Boca cerrada no entra mosca», repetía la hermana Angélica cuando alguien se atrevía a susurrar. El desayuno consistía en un pedazo de pan duro y un vaso de leche aguada. Seguían más oraciones, trabajo en la huerta, clases de catecismo, costura, siempre en silencio, siempre con la cabeza baja. Por la noche, más oraciones, y finalmente, el descanso, con hambre y frío. En el convento había otras 27 novicias, chicas como yo, con miradas vacías, resignadas. A las 7:47, manos indecisas y temblorosas, algunas de jovencitas de apenas 15 o 16 años, ocultaban historias silenciadas. El pasado era un territorio prohibido, sellado bajo la amenaza constante. El mundo exterior está muerto para ustedes. Las palabras resonaban de la figura corpulenta del padre Anselmo, un hombre de ojos pequeños que, cada semana, entraba al convento para escuchar nuestras confesiones. Fue en la 3ª semana de encierro que Rosa apareció en mi vida, una presencia singular en la enfermería. Su mirada irradiaba una vivacidad inusual, una atención perspicaz, como si su mente estuviera siempre ocupada con pensamientos que los demás no entendían. Una vez, mientras yo limpiaba el pasillo, ella pasó a mi lado y dejó caer discretamente un papelito. «Cuidado con lo que dices en la confesión», decía el mensaje, escrito con una letra temblorosa. Me extrañó mucho.
¿Por qué tanto cuidado? ¿No se supone que la confesión es un acto sagrado, un ritual para purificar el alma? Poco a poco, empecé a entender lo que Rosa quería decir. En mi siguiente confesión, le conté al padre Anselmo lo mucho que extrañaba a mi familia. Al día siguiente me llamaron a la oficina de la Madre Superiora. Para mi sorpresa, ella sabía todo lo que había dicho en la confesión. «Extrañar es obra del demonio», sentenció, levantando una regla de madera. «Vamos a erradicar ese mal de tu ser». Obedientemente extendí mis manos, como hacían las otras novicias. 10 dolorosos golpes en cada palma. Me mordí los labios con fuerza, tratando de no gritar. «Da gracias por esta corrección», ordenó la madre. «Es por el bien de tu alma». Con la voz temblorosa y lágrimas en los ojos, respondí: «Gracias, madre». Fue en ese momento que me di cuenta. Ese lugar, que decían que era la casa de Dios, era en realidad una prisión. Una prisión disfrazada de santidad. Y yo era una prisionera, sin haber hecho nada malo, cumpliendo una condena por ser joven, por haber bailado con un muchacho, por tener sueños. Por la noche, acostada en mi celda, escuchaba los sollozos ahogados en las almohadas. No era la única que sufría. Todas allí compartían el mismo dolor, el mismo destino impuesto en contra de su voluntad por padres, curas o por una falsa vocación que ninguna de nosotras sentía de verdad. Rosa empezó a buscarme en secreto. Nos encontrábamos rápido y a escondidas, casi siempre cuando limpiábamos la capilla. Ella llevaba 3 años en el convento. Venía de Pyungji, Minas Gerais. Su padre la mandó allí al descubrir que quería estudiar medicina. «Este lugar no es de Dios, María», me susurraba. «He visto cosas terribles». Ese día nos interrumpieron. La hermana Dulce nos descubrió platicando y nos castigaron. Pasamos 2 horas arrodilladas sobre granos de maíz, rezando el rosario sin parar. Casi un mes después de ese castigo, en una noche de tormenta, vi algo que nunca voy a olvidar. No podía dormir, por los truenos. De repente, escuché pasos en el pasillo, puertas que se abrían. Con cuidado, espié por la rendija de mi puerta y vi al padre Anselmo entrar en la celda de una novicia llamada Teresa. Detrás de él, la hermana Angélica, con una vela en la mano, vigilaba el pasillo. A la mañana siguiente, Teresa no fue a rezar. Le pregunté a la hermana Carmen, la más antigua de las monjas, qué había pasado con ella, pero ella evitó mi mirada y me dijo en voz baja: «Algunas pruebas son más difíciles que otras. Reza por ella». Rosa confirmó mis sospechas. No era la primera vez que pasaba algo así. Había un sistema de silencio y complicidad que protegía a los abusadores y castigaba a las víctimas. «Si hablamos, nadie nos va a creer», me explicó Rosa. «Somos mujeres, somos novicias. Ellos son los representantes de Dios en la tierra». Sentí una angustia muy grande. Me dio mucha rabia, una furia que nunca había sentido antes. Rabia contra mi padre, que me mandó a ese infierno. En la iglesia de mi pueblo, bajo el mando del cura, un lugar oscuro aprisionaba a mujeres, sometiéndolas a abusos en nombre de una fe torcida. Una noche, escondidas en la despensa, le pregunté a Rosa: «¿Cómo vamos a escapar de aquí?» «Todavía no sé bien cómo», me respondió ella, con una mirada decidida. «Pero lo vamos a descubrir. Confía en mí». Los meses pasaban muy lentos. En ese ambiente opresivo, aprendí a sobrevivir. Agachaba la cabeza, obedecía sin preguntar, rezaba en voz alta y confesaba pecados inventados que no hacían daño a nadie. Pero, en mi interior, la llama de la María que era antes seguía encendida. La niña de Bon Jesús Dalapa, que quería ser maestra, que amaba la belleza del río y que bailaba libremente con Juan. Una noche, mientras ayudaba en la cocina, escuché una conversación entre la hermana Dulce y la hermana Angélica.
Hablaban de una inspección que iba a haber pronto, con la llegada de obispos importantes de Campo Grande la semana siguiente. «Tenemos que esconder los problemas», decía la hermana Angélica. «Teresa todavía tiene marcas visibles y Lucía se niega a comer». La solución cruel que proponían era encerrarlas en el sótano hasta que terminara la visita de los obispos. ¿Sótano? Nunca había escuchado hablar de un sótano en ese convento. Cuando le conté a Rosa, sus ojos brillaron con esperanza. Ella ya había escuchado rumores sobre el sótano. Se decía que estaba debajo de la capilla y que lo usaban para encerrar a las jóvenes que intentaban escapar o que quedaban mal después de lo que les hacía el padre. Esa noche no pude dormir. Pensaba en Teresa, en Lucía y en las otras chicas encerradas en la oscuridad del sótano. Pensaba en Juan, preguntándome si todavía se acordaba de mí. Pensaba en mi madre, imaginando si ella también lloraba todas las noches como yo. «Vamos a encontrar una solución», me prometió Rosa, apretando mi mano con fuerza al día siguiente. Dios ayuda a quien se ayuda. Y no me refiero a ese Dios de ellos, sino al Dios verdadero, que ama y libera, no al que encierra y castiga. La víspera de la llegada de los obispos, el convento era un caos. Todas estaban limpiando y puliendo cada rincón. La madre Angélica, más nerviosa que un gato en día de tormenta, gritaba órdenes a todo el mundo. Fue en ese caos que Rosa y yo vimos nuestra oportunidad. Nos mandaron a limpiar la capilla, donde los obispos iban a dar misa al día siguiente. Mientras las otras novicias acomodaban las bancas y el altar, nosotras fingíamos estar limpiando, pero nuestros ojos buscaban pistas del sótano. «Ahí», me susurró Rosa, señalando una puerta chiquita, casi invisible, detrás del confesionario. Llevo tiempo vigilando esa puerta. Nunca he visto a nadie entrar o salir por ahí a plena luz del día. Esperamos el momento oportuno. Cuando la hermana Dulce se fue a buscar más cera y las otras novicias estaban limpiando los vitrales, nosotras nos acercamos a la puerta en silencio. Estaba cerrada con llave, por supuesto, pero Rosa, astuta como ninguna, ya portaba un pasador escondido en el doblez del hábito. «Aprendí esto con mi hermano», me confió, mientras manipulaba el pasador en la cerradura. Lo usaba para abrir la despensa en casa cuando queríamos robar dulces. Después de unos minutos que se extendieron como una eternidad, la puerta cedió con un leve clic. Nuestros corazones palpitaban tan fuerte que temíamos que el sonido delatara nuestra osadía. Detrás de la puerta, una escalera de piedra, oscura y húmeda, descendía a lo que solo podía ser el famigerado sótano. «Volvamos después», ponderó Rosa, con cautela. Esa noche, cuando el convento se sumió en el silencio del sueño, apenas pudimos probar la comida, consumidas por la tensión y la expectativa. La aprensión me dominaba mientras recitaba las oraciones de la noche, un rosario de avemarías pronunciadas sin real atención, la mente absorta en las posibles consecuencias de nuestros actos. «¿Y si nos descubren?», le murmuré a Rosa mientras regresábamos a nuestros aposentos. «El castigo será severo. No podemos permanecer inertes», ponderó con una mirada cargada de determinación. «Jamás saldremos de aquí, y esas jóvenes allá abajo seguirán sufriendo. Aguardamos hasta la medianoche, cuando el convento se sumió en un silencio casi palpable. Solo el aullido del viento contra las ventanas y el ocasional sollozo ahogado, proveniente de alguna celda distante, perturbaban la quietud. Descalzas, para evitar ruidos, dejamos nuestros cuartos y nos encontramos en el corredor. La oscuridad era densa, pero Rosa portaba una pequeña vela. Caminamos en pasos lentos, susurrando preces sinceras, implorando protección no a las monjas o a los padres, sino a una fuerza divina, si aún nos escuchaba. Alcanzamos la capilla sin percances. La luz de la luna, filtrada por los vitrales coloridos, proyectaba formas danzantes en el suelo.
Un temblor me recorría, una mezcla de pavor y frío. «Vamos», dijo Rosa tomando mi mano. Juntas nos dirigimos a la pequeña puerta. Esta vez, la llave improvisada no fue necesaria. La cerradura permanecía abierta, desde antes. Una escalera en espiral estrecha se revelaba. Un olor intenso a moho impregnaba el aire, mezclado con un olor indefinible. Descendimos con cautela, la llama de la vela temblorosa, proyectando sombras siniestras en las paredes de piedra. El sótano era más grande de lo que imaginaba, con un largo corredor flanqueado por diversas puertas de madera. Se asemejaba a una prisión, no a un convento. ¿Teresa? ¿Lucía? ¿Hay alguien ahí?, Rosa llamó en voz baja. Un gemido débil emanó de una de las celdas. Corrimos hasta allá. Una pequeña ventana enrejada permitía vislumbrar el interior. Un cubículo diminuto, desprovisto de ventanas, con solo un colchón delgado en el suelo. En él, una joven encogida. Era Teresa, aparentemente menor y más delgada que en mis recuerdos, con profundas ojeras. «Venimos a ayudar», declaré, mientras Rosa intentaba abrir la puerta con el pasador. «No sirve de nada», respondió Teresa con la voz casi inaudible. «Ellas nos llevarán mañana temprano, antes de la llegada de los obispos. Seremos transferidas al convento en Rondonópolis, hasta el término de la visita». «¿Quién más está aquí?», indagó Rosa, examinando las otras celdas. «Lucía está en la celda de al lado, y también Joana, aquella que intentó escapar el mes pasado. Ella está aquí hace más tiempo. Ya no habla. Solo llora». Era una escena desoladora. 3 jóvenes aprisionadas como animales, castigadas por no soportar los abusos o por osar buscar la libertad. Y lo peor era la certeza de que aquello era solo una fracción de una realidad sombría. ¿Cuántas otras habían sufrido allí antes? ¿Cuántas habían sido enviadas a otros conventos, silenciadas para siempre? «Necesitamos hacer algo», exclamé, con lágrimas escurriendo por el rostro. «No podemos dejarlas aquí». En ese instante oímos pasos en la escalera. Alguien descendía. Rosa apagó la vela rápidamente y me jaló detrás de algunos barriles de vino en el rincón del sótano. Era la hermana Dulce, con una lámpara, seguida por el padre Anselmo. Inmóviles, escondidas en las sombras, temblábamos de miedo. «Los obispos llegan a las 8», dijo el padre. «Asegúrense de que estén lejos de aquí para entonces y traten de mejorar su apariencia. No quiero cuestionamientos». «Sí, padre», respondió la monja. Aquel día la hermana Dulce comunicó: «El transporte llegará para buscarlas a las 5 de la mañana». Luego, ella y el padre entraron a una sala al final del corredor, dejando la puerta ligeramente abierta, lo que permitió que la conversación fuera oída. La recién llegada, María, indagó al padre sobre mi comportamiento. Sentí un escalofrío al oír mi nombre. Rosa apretó mi mano con firmeza. «Aún demuestra rebeldía interiormente», respondió la hermana Dulce. «Pero está en proceso de aprendizaje. Rosa, por otro lado, me preocupa. Ella parece tener el demonio en la sangre, siempre cuestionando con esos ojos desafiantes. Después de la visita, me encargaré de las 2», concluyó el padre, con un tono de voz que me causó escalofríos. «Poseo métodos eficaces, incluso para las más resistentes». No era necesario ser un genio para comprender sus intenciones. Rosa y yo intercambiamos miradas en la oscuridad, con el mismo pensamiento en mente. Necesitábamos escapar de allí lo más rápido posible. Aguardamos la salida de los dos, lo que pareció una eternidad. Cuando el silencio finalmente retornó, Rosa reencendió la vela. «Ellos las llevarán a las 5 de la mañana», le informé a Teresa a través de la pequeña ventana en la puerta. «¿Y regresaremos mañana por la noche?», ella cuestionó, con voz exhausta. «¿Es siempre así?». Rosa respondió: «No, si ustedes huyen».
Ella replicó: «¿Cómo, si estamos encerradas aquí? Y aunque consiguiéramos salir, ¿a dónde iríamos? No tenemos recursos financieros ni conocemos a nadie en la ciudad». Rosa permaneció en silencio por un instante, absorta en sus pensamientos. Entonces, su rostro se iluminó con aquella sonrisa determinada que ya conocía. «Tengo un plan», anunció, «pero necesitaremos ayuda». Regresamos a nuestro cuarto antes de que nuestra ausencia fuera notada. Acostada en mi cama incómoda, no conseguía dormirme. Las imágenes del sótano, de las niñas aprisionadas, la voz del padre hablando sobre nosotras, todo giraba en mi mente. A la mañana siguiente los obispos llegaron puntualmente a las 8 horas. Eran 3 hombres vestidos con sotana morada, con semblantes serios e imponentes. Todo el convento estaba alineado en el patio para recibirlos, todas con la cabeza baja, las manos juntas en oración. Madre Angélica estaba sonriente, como nunca la había visto antes. De repente, parecía una santa, una mujer acogedora y gentil. ¡Qué actuación impecable! «Nuestras novicias son ejemplos de devoción», afirmaba, mientras nos presentaba a los obispos. «Viven en oración y trabajo, siguiendo los pasos de Nuestra Señora». Sentí un fuerte deseo de revelar la verdad allí mismo, delante de todos, pero sabía que nadie creería en mí. Sería mi palabra contra la de ellos. Durante todo el día, los obispos recorrieron el convento, visitando la capilla, el refectorio e incluso la huerta. Evidentemente, el sótano no fue incluido en el recorrido, y ninguna mención fue hecha a las jóvenes que habían sido llevadas antes del amanecer. Por la noche, exhausta de mantener la farsa, encontré a Rosa en la lavandería. Estábamos solas, poniendo las sábanas en remojo. «¿Y el plan?», pregunté en voz baja. «Estoy trabajando en él», respondió. «¿Recuerdas a la hermana Concepción que trabaja en la cocina? Ella no es como las otras. Ya la he visto llorando escondida varias veces. Creo que ella también fue forzada a venir para acá». Indagué. «¿Crees que ella nos ayudará?» Solo hay una manera de descubrirlo. Al día siguiente, tras la partida de los obispos, todo retornó a la rutina habitual. Las niñas del sótano fueron traídas de vuelta, pero no tuvimos contacto con ellas. Supimos que estaban en castigo espiritual, aisladas en sus celdas por una semana, alimentándose solo de pan y agua. Rosa consiguió conversar con la hermana Concepción. Como ella sospechaba, la monja más vieja, ella también encubría sus propios sufrimientos y secretos profundos. Aún joven, había sido encaminada al convento tras la pérdida trágica del novio en combate. La familia, inmersa en fervor religioso, interpretó el acontecimiento como una designación divina para la vida monástica de la joven. «Nadie debería permanecer aquí contra su voluntad», declaró la monja, con la voz embargada por la emoción, sus ojos llorosos. «Este no es el servicio de Dios que se espera». Compartiendo la misma convicción, la monja más vieja ofreció ayuda. Empleada como cocinera, tenía acceso facilitado a la despensa y, crucialmente, a las llaves del portón trasero, por donde recibían los suministros alimentarios. «En 3 días», reveló ella, «una carreta llegará con provisiones. Ceciño, el proveedor de verduras, es un hombre de confianza. Él puede llevarlas hasta Aguaboa, donde encontrarán el autobús para Cuiabá». Aquella se presentaba como la oportunidad de escapar, pero no podrían hacerlo solo 2. «Necesitamos rescatar a las niñas del sótano», insistí. «No podemos abandonarlas a su destino». Hermana Concepción expresó preocupación, sacudiendo la cabeza. «La tarea se tornará más compleja. Ellas están encerradas, bajo vigilancia constante, y más personas elevan el riesgo de ser descubiertas». Rosa, con resolución inabalable, replicó: «Uno por todos y todos por uno. O escapamos juntas, o ninguna de nosotras partirá». El plan,
Intrínsecamente estaba repleto de peligros. En la víspera de la entrega de los mantenimientos, Hermana Concepción planeaba añadir un sedante suave al té de las demás monjas, lo suficiente para inducir un sueño profundo, pero sin causar daños. Enseguida, utilizaría las llaves para abrir el sótano y libertar a las jóvenes de las celdas. El punto de encuentro sería el portón de atrás, a las 4 de la mañana, horario previsto para la llegada de Ceciño con la carreta. Durante los 2 días que antecedieron a la acción, reunimos cautelosamente todo lo que podíamos. Algunas sobras de pan sustraídas de las comidas, frutas cosechadas de la huerta, y una muda de ropa para cada una, lavada y escondida con diligencia. Era poco, pero representaba todo lo que poseíamos. En la noche crucial, la ansiedad me impidió conciliar el sueño. Cada ruido, por menor que fuese, me sobresaltaba. El recelo de que el plan fallase, de ser descubiertas, me asombraba. Peor que el castigo físico sería la perspectiva de permanecer allí, aprisionadas para siempre. A las 3 de la mañana, me levanté en silencio absoluto. Vestí, bajo el hábito, las ropas comunes que había guardado. Una falda simple y una blusa que usaba cuando llegué. Tomé el pequeño envoltorio con pan y fruta, y esperé. Rosa surgió en mi puerta, conforme combinado. «Está todo listo», susurró ella. «Vamos». Descendimos por el corredor sumergido en oscuridad, con el corazón latiendo fuerte. Pasamos delante de la celda de la Madre Superiora. Era posible oír su ronquido a través de la puerta. El somnífero había surtido efecto. Encontramos a Hermana Concepción en la entrada del sótano. Ella ya había libertado a las 3 jóvenes, que aparentaban estar asustadas y desorientadas, pero determinadas a escapar. «Que Dios las proteja», dijo la monja, bendiciendo a cada una de nosotras con la señal de la cruz. «Sigan por las sombras, hijas». Ella nos guió por los corredores hasta el portón de atrás. A cada paso, temía que alguien despertase, que una alarma sonase, que fuésemos capturadas. Pero nada sucedió. Ceciño ya aguardaba del lado de fuera, con la carreta cubierta por una lona. Sin proferir una palabra, auxilió a embarcar y nos cubrió con paja y sacos vacíos. «Manténganse quietas hasta que estemos bien lejos», susurró él. «Una patrulla policial acostumbra pasar por la carretera principal». La carreta comenzó a moverse lentamente. Oí el crujir del portón cerrándose. Enseguida, el trote suave del caballo en el camino de tierra. Estábamos libres. Tras 1 año y medio en aquella prisión travestida de convento, yo estaba en un espacio confinado bajo la protección rústica de la paja, entre Rosa y Teresa. Sentí el flujo cálido de las lágrimas recorriendo mi rostro. Aquellas no eran emanaciones del pavor o de la melancolía, sino el puro alivio y la promesa de un futuro liberto que brotaban en mi íntimo. La jornada rumbo a Agua Boa consumió 4 preciosas horas. Descendimos de la carreta, ya bajo la luz tenue del amanecer. Nuestros miembros entorpecidos, cuerpos exhaustos, pero con la ligereza de la esperanza en los corazones. «Esta es mi sobrina, Victoria», anunció Ceciño al atendiente de la terminal de autobuses, indicándome con un gesto. «Y las amigas de ella están yendo a visitar a una tía en Cuiabá». La mujer, absorta en el conteo de las notas que su Ceciño le entregaba, siquiera nos lanzó una mirada más atenta. Él había sacrificado parte de su cosecha de hortalizas para adquirir nuestros pasajes. «Que Dios lo bendiga», murmuré, apretando sus manos callosas. «Él ya me está bendiciendo, mi hija», respondió con una sonrisa que revelaba la ausencia de algunos dientes. «Mi hermana menor también fue llevada para un convento, cuando joven. Nunca más la vimos. Dijeron que sucumbió a la fiebre, pero sabemos la verdad, ¿no es así? Nunca nos permitieron siquiera contemplar su cuerpo». En el autobús con destino a Cuiabá, a las 5 de la mañana, Rosa, Teresa,
Lucía. Joana y yo nos acomodamos juntas, en los asientos del fondo. Por primera vez en un largo periodo, disfrutamos de la libertad de conversar abiertamente, sin el recelo de ser oídas o castigadas. Cada una compartió su historia particular. Teresa había sido enviada al convento por su padrastro, que buscaba deshacerse de ella tras la muerte de su madre. Lucía, a los 15 años, había quedado embarazada. Y su familia, para ocultar el supuesto escándalo, la confinó en el convento. El niño fue brutalmente separado de ella luego después del nacimiento, entregado a la adopción. Joana, por su parte, había sido flagrada leyendo libros considerados subversivos, que abordaban los derechos de las mujeres. Narrativas distintas, pero con un denominador común. Jóvenes aprisionadas, silenciadas y ultrajadas, todo en nombre de una supuesta devoción. ¿Para dónde iremos ahora?, indagó Lucía, la más joven entre nosotras, con apenas 17 años. Ninguna de nosotras poseía una respuesta. Ninguna contaba con una familia que nos acogiese de brazos abiertos. Ninguna disponía de recursos financieros o un lugar seguro para abrigarse. «Iremos para Goiânia», decretó Rosa, siempre la más resoluta. «Es una metrópolis, ofrece más oportunidades. Podemos encontrar trabajo o permanecer unidas por un tiempo». «¿Y si nos procuran?», cuestionó Joana, aún visiblemente atemorizada. «La policía los auxilia, no a nosotras». «Entonces, cambiaremos nuestros nombres», respondió Rosa, con una determinación inabalable. «Recomendaremos. No es la primera vez que mujeres necesitan desaparecer para sobrevivir». El autobús rasgaba el cerrado, levantando rastros de polvo enrojecido en la carretera. Contemplé el paisaje por la ventana. Los hipés en plena floración. El cielo de un azul jamás visto. Los ríos serpenteando entre las colinas. Reflexioné sobre todo lo que había acontecido, sobre la metamorfosis que mi vida había sufrido desde aquella fiesta de Santo Antonio, en Bom Jesús da Lapa. «¿Sabes qué anhelo hacer cuando lleguemos a Goiânia?», dijo, rompiendo el silencio que flotaba en el aire. «Quiero cortarme el cabello bien cortito, como yo quiera, y después dejarlo crecer de nuevo, simplemente porque tengo el derecho de hacerlo». Las chicas se rieron, una risa auténtica que resonó por el autobús casi vacío. «Yo ansío un plato bien lleno de arroz con frijoles y carne», confesó Lucía, repitiendo la frase 3 veces, como para reafirmar su deseo. «Yo quiero dormir hasta tarde», suspiró Teresa, «sin el toque de la campana, sin oraciones impuestas». «Yo quiero aprender a leer correctamente», declaró Joana, «y posteriormente registrar todo lo que ocurrió en ese lugar para que jamás sea olvidado». Rosa tomó mi mano y sonrió, una sonrisa que siempre me infundía coraje. «Y yo quiero que nunca más sintamos miedo», proclamó. «Aprende a liberarte con la verdad». Aquellas palabras resonaron profundamente, señalando el verdadero inicio de mi jornada. A los 21 años, a pesar de la sensación de una existencia vivida en vano, vislumbré un nuevo horizonte. Aunque la familia, la ciudad natal y el primer amor se habían perdido, conquisté algo inestimable: el coraje, el apoyo de la amistad y una determinación inquebrantable. Por encima de todo, encontré mi propia voz. Mientras el autobús avanzaba por la carretera, cada kilómetro recorrido aumentaba la distancia entre nosotras y los muros del convento. El futuro en Goiânia era incierto, así como el destino de mi vida. No obstante, una certeza se afirmaba en mi interior. Jamás permitiría que me silenciaran. Nunca más sería una prisionera. La vida es como un río, mi madre siempre decía. Puede enfrentar piedras y curvas inesperadas, pero el agua siempre encontrará su camino hacia el mar. Y yo, María das Graças Ferreira, finalmente trazaba mi propio recorrido, siguiendo el curso de mi río particular. Goiânia nos acogió con la indiferencia típica de las grandes ciudades,
donde los recién llegados se pierden en la multitud. Una selva de piedra, donde el contacto visual era raro, contrastando drásticamente con la acogedora Bom Jesús d'Álapa. Desembarcamos en la terminal de autobuses. 5 jóvenes desorientadas, agarradas a bultos improvisados, buscando desesperadamente una dirección. El dinero generosamente donado por Seuceciño mal cubrió los pasajes, dejándonos sin recursos para el desayuno. ¿Y ahora?, indagó Teresa, abrazándose como si buscara protección. Rosa, nuestra eterna fortaleza, apuntó hacia una iglesia distante. «Vamos hasta allá». ¿Las iglesias no suelen ayudar a quien necesita? Dudé. Iglesias eran todo lo que yo no quería ver, pero no teníamos otras opciones. La iglesia de San Judas Tadeu se localizaba en una plaza movimentada. Al llegar, una misa estaba terminando. Aguardamos del lado de afuera hasta que los fieles se dispersaran y el padre surgiera a la puerta. El padre Jerónimo desentonaba de los religiosos que conocíamos. Un hombre en la casa de los 60, con cabellos blancos desalineados, lentes escurriéndose por la nariz y una sonrisa acogedora en su rostro redondo. Su sotana, gastada por el tiempo, aparentaba décadas de uso. «¿En qué puedo ayudar, mis hijas?», preguntó al vernos paradas. Rosa tomó la frente y elaboró una narrativa superficial. Éramos jóvenes del interior en busca de trabajo en la capital, sin tener dónde abrigarnos. El convento, la fuga y los abusos permanecieron en secreto. Algunas verdades son pesadas de más para ser compartidas con extraños, incluso aquellos vistiendo collares clericales. El padre nos observó por un instante, como si leyera en las entrelíneas de nuestras palabras. Enseguida suspiró. «Vengan conmigo. No tengo mucho a ofrecer, pero lo poco que poseo, dividiré con placer». Nos condujo a la casa parroquial, una construcción modesta en los fondos de la iglesia. Allí, una señora negra de cabellos grises preparaba el almuerzo. «Doña Zulmira», llamó el padre. «Tenemos visitas. ¿Podría añadir 5 platos más a la mesa?». La mujer nos examinó minuciosamente, notando las ropas inusuales, aún vistiendo las piezas del convento bajo las pocas vestimentas comunes que poseíamos, nuestro comportamiento asustado y las miradas cabizbajas que el convento nos había enseñado a mantener. Murmuró, colocando las manos en la cintura. «Estas chicas tienen la apariencia de quien está huyendo de...». Rosa retrocedió instintivamente, lista para escapar, mientras mi corazón se contraía en aprensión. Contrariando mis expectativas, doña Zulmira exhibió una sonrisa acogedora, revelando un espacio entre los dientes frontales. Sea lo que sea que las aflige, quedó atrás. Aquí no cuestionamos el pasado, solo el futuro, afirmó con gentileza. «Acomódense. Voy a preparar un café revigorizante para ustedes antes del almuerzo. Están tan debilitadas que me causan compasión». Aquel café se reveló el más delicioso que ya experimenté. Saboreamos pan casero aún caliente, con mantequilla derritiéndose sobre él, pastel de maíz y café con leche auténtico. Comimos con un fervor casi desesperado, como si estuviéramos compensando por un largo período de privación. Acredito que doña Zulmira jamás había testimoniado tanta necesidad. «La casa parroquial no dispone de espacio para acomodarlas», declaró el padre al concluir la refección. «No obstante, conozco a alguien que podrá ofrecer auxilio. Doña Matilde, una viuda que reside en las proximidades, mantiene una pensión para jóvenes del interior que vienen en busca de trabajo en la ciudad. Es un local simple, pero seguro y aseado. Después del almuerzo, compuesto por arroz, frijoles, carne y ensalada, que despertó en nosotras una profunda nostalgia por comida casera, el padre nos acompañó hasta la pensión de doña Matilde. Era una residencia espaciosa y antigua, adornada con un jardín frontal repleto de rosas
y un patio donde gallinas escarbaban libremente. Doña Matilde, una señora en la faja de los 60 años, de estatura baja y complexión robusta, poseía ojos perspicaces que parecían perscrutar el alma. ¿5 de una vez, padre Jerónimo?, exclamó ella, riendo al vernos. ¿El señor pretende transformar mi casa en un convento? La mención de la palabra convento me sobresaltó, mientras Johanna empalidecía. ¿Será que ella estaba consciente de nuestro secreto? ¿Habría el padre desvendado nuestra historia? Son buenas muchachas, doña Matilde, aseguró el padre. Necesitan de abrigo y oportunidad de trabajo. Inmediatamente pensé en la señora. Doña Matilde nos examinó por algunos instantes, antes de esbozar una sonrisa. Tengo 3 cuartos disponibles. 2 pueden ocupar cada uno, y una quedará sola. Preferimos quedar todas juntas, interrumpió Rosa prontamente. 2 en cada cuarto es perfecto. Después de la partida del padre, doña Matilde nos presentó los cuartos. Eran modestos, equipados con 2 camas, un guardarropa y una pequeña mesa. No obstante, en comparación con las celdas del convento, parecían suites de hotel. Las reglas son simples, explicó ella. Prohibido hombres aquí dentro, prohibido bebidas alcohólicas, prohibido desorden. El desayuno es servido a las 6. Quien pierda, no tendrá almuerzo. La cena es a las 7. Quien se atrase, comerá frío. El alquiler debe ser pagado en el día 5, sin excepciones. Ella hizo una pausa, dirigiendo su mirada a cada una de nosotras. No me interesa de dónde vinieron o el motivo de estar aquí. Este es un lugar para recomenzar. Aquella noche, acostada en una cama suave por la primera vez en casi 2 años, lloré silenciosamente. No eran lágrimas de tristeza, sino de alivio. Estábamos distantes, protegidas y unidas. Al día siguiente, iniciamos la búsqueda por trabajo. La tarea se mostró ardua. Ninguna de nosotras poseía experiencia más allá de orar, limpiar y obedecer. No teníamos documentos, cartas de recomendación o cualquier recurso. «Existe una fábrica de costura en las proximidades», sugirió doña Matilde, al retornar abatidas al final del día. «Doña Clotilde es mi amiga. Conversaré con ella». En la mañana siguiente, a las 5 horas, nos dirigimos a la fábrica. Era un galpón amplio donde diversas mujeres trabajaban en máquinas de costura, confeccionando ropas destinadas al comercio local. Doña Clotilde, una mujer austera y de pocas palabras, nos evaluó con desconfianza. «¿Saben coser?», preguntó ella. «Sí», respondimos en unísono. «Sí, es verdad», respondí, la veracidad ecoando en mis palabras. La rutina del convento nos dedicaba incesantemente a la costura, consumiendo 39 horas y 56 minutos de cada día en la confección de enxovales para hospitales y abrigos de niños. «Muestren lo que saben», Clotilde ordenó, gesticulando en dirección a las máquinas de costura inertes en el fondo del galpón. Cada una de nosotras ocupó su puesto. El ruido característico de las máquinas, el aroma del tejido, el movimiento cíclico y repetitivo, todo evocaba memorias vívidas del trabajo en el convento, transportándome de vuelta a aquel ambiente por un instante. No obstante, al observar las otras mujeres alrededor, absortas en conversaciones, risas discretas e incluso canciones suaves, la realidad de mi libertad se reafirmó. Doña Clotilde evaluó nuestra producción con una mirada crítica y exigente. «No está mal», ella concedió, finalmente. «Puedo contratarlas. El pago será hecho por pieza, al final de cada semana». Fue así que nuestra nueva jornada se inició en Goiânia. Nuestra rutina en la fábrica de costura se extendía de las 7 de la mañana a las 5 de la tarde. El trabajo demandaba esfuerzo, pero el ambiente era acogedor y descontraído. Las demás costureras eran mujeres simples,
muchas también provenientes del interior, cada una cargando consigo sus propias historias de lucha y superación. Al final de la primera semana, recibimos nuestro primer salario. El valor no era expresivo, pero representaba una conquista. Era dinero fruto de nuestro propio esfuerzo, que podríamos utilizar libremente. «Vamos a comprar ropas nuevas», Teresa sugirió, irradiando entusiasmo. «No soporto más usar las piezas del convento por debajo». Fuimos al mercado municipal y adquirimos ropas modestas, de segunda mano, pero que eran nuestras. Cada una seleccionó algo que reflejaba un poco de su esencia, o de la persona que anhelaba ser. Opté por un vestido azul claro, leve y fluido, que me recordaba la tonalidad del río São Francisco. Gradualmente, fuimos adaptándonos a la dinámica de la ciudad grande. Aprendimos a utilizar el transporte público, a negociar precios en las ferias, a lidiar con miradas y gracejos en las calles. Los domingos, frecuentábamos la misa en la iglesia del Padre Jerónimo, no por imposición, sino por gratitud, y también porque su mensaje divino era diferente de aquella que conocíamos. Él predicaba un Dios de amor, no de punición, un Dios que acogía, no que castigaba. En sus homilías, él enfatizaba que el verdadero pecado no reside en el amar o cuestionar, sino en infligir sufrimiento a los otros, en usar el nombre de Dios para oprimir. En una de esas misas, conocimos a Seu Augusto, un profesor jubilado que ministraba aulas nocturnas de alfabetización en la iglesia. Rosa, siempre la más audaciosa, preguntó si podríamos participar. «Ciertamente», él respondió con una sonrisa acogedora. La educación es un derecho fundamental, especialmente para aquellos que tuvieron esa oportunidad negada. Así, después de meses dedicados a la costura durante el día, pasamos a dedicar nuestras noches al aprendizaje. Letras, números, historia, geografía. El mundo se desdoblaba delante de nosotras como una flor en plena floración. «Quiero hacer el supletivo», Rosa anunció un día, después de la aula. «Y después, quiero ir para la facultad». «¡Facultad!», Lucía exclamó, en medio a risas. «Eso es un sueño ambicioso de más para nosotras». «¿Quién dijo?», Rosa retrucó, con los ojos brillando intensamente. «Somos tan capaces cuanto cualquiera. Apenas no tuvimos la oportunidad». Aquel anhelo comenzó a germinar en mí también. Recordé el tiempo en que deseaba ser profesora, antes que todo se transformase. ¿Por qué no buscar ese objetivo ahora? Un año se pasó desde nuestra fuga. Conseguimos economizar algún dinero, mejorar nuestra calidad de vida. Dejamos la pensión de doña Matilde y alquilamos una pequeña casa en los alrededores de la ciudad. Joana, Rosa y yo. Lucía había encontrado un novio, un muchacho gentil que trabajaba en una panadería, y fue a vivir con la familia de él. Teresa decidió retornar a su ciudad natal, Araguaína, después de restablecer contacto con una tía que prometió ampararla. Nuestra casa era modesta, pero representaba nuestro hogar. Manteníamos un jardín, un refugio donde cultivábamos hierbas aromáticas y flores coloridas. Disfrutábamos de libertad. Encontrábamos paz en medio a la tranquilidad. No obstante, las sombras del pasado persistían en asombrar nuestros pensamientos. Durante la noche, por veces, era despertada por gritos silenciosos, atormentada por pesadillas que me transportaban de vuelta al porón sombrío, a las puniciones crueles y a la voz opresora del padre Anselmo. Rosa también enfrentaba sus propios fantasmas nocturnos, mientras Joana permanecía retraída, raramente expresándose y sobresaltándose con ruidos inesperados. «Necesitamos confrontar lo que vivenciamos», declaró Rosa en una noche serena, mientras compartíamos café en la baranda. «No apenas entre nosotras, sino revelar al mundo». «¿Quién acreditaría en nosotras?», respondí, sintiendo el miedo ancestral reacenderse. «Somos apenas 3 mujeres, desprovistas de educación formal, sin reputación o lazos familiares». «Ya no somos apenas 3», rebateu Rosa con convicción.
Ahora somos 5. Y hay otras que escaparon antes de nosotras. Otras que aún permanecen aprisionadas allá. Rosa estaba cierta. En las aulas nocturnas conocimos a Margarida, una señora que también fuera enviada para un convento durante su juventud. A través de ella supimos de más mujeres. 2, 3, innumerables, todas compartiendo historias asustadoramente semejantes. Es un sistema, explicaba Rosa, con vehemencia. Familias envían muchachas consideradas problemáticas para los conventos. Padres y monjas abusan descaradamente de su poder y todo permanece encubierto porque nadie da crédito a las víctimas. Fue en ese periodo que conocimos al doctor Paulo, un abogado que ofrecía asistencia jurídica gratuita en la parroquia, una vez por semana. Él oyó nuestro relato con atención plena, sin interrumpir, sin cuestionar la veracidad. «Es un caso complejo», ponderó él, después de oírnos atentamente. «Ustedes están conscientes de eso. La Iglesia detenta inmenso poder y sin pruebas concretas». «¿Tenemos los nombres?», interrumpió Johanna, expresando una firmeza rara. «Tenemos las fechas, las cicatrices en nuestros cuerpos y en nuestras almas. Y no estamos solas», añadió Rosa. «Podemos localizar otras víctimas. Podemos retornar a San Félix do Araguaia, hablar con el señor Ceciño, con la hermana Conceizão, si ella aún estuviera allá». El abogado acarició la barba grisalla, pensativo. «Será una batalla ardua. Enfrentarán represalias, difamación, descrédito. ¿Están preparadas para eso?». Miré a Rosa, luego a Johanna. Las tres habíamos atravesado el infierno y emergido sobrevivientes. ¿Qué podría ser peor? «Nacimos preparadas», respondí, con determinación. Solo que no éramos conscientes de ello hasta ahora. Los meses siguientes los dedicamos a una intensa preparación. El doctor Paulo nos auxilió en la recolección de testimonios de otras víctimas. Localizamos a 7 mujeres que habían pasado por el convento de las Hermanas de la Divina Providencia en diferentes épocas, todas con relatos increíblemente similares. Margarida nos presentó a Roberto, un periodista del diario de Goiás, que ya había investigado casos de abuso en la Iglesia. Él demostró interés en nuestra historia. «No puedo garantizar que será publicado», dijo con franqueza. «Mi editor teme demandas judiciales, pero haré lo posible». Mientras tanto, continuábamos nuestras vidas. Conseguí ingresar al supletivo y estudiaba por la noche, después del trabajo. Rosa, siempre ambiciosa, ya planeaba presentar el examen de admisión para Derecho. Johanna descubrió un talento para la pintura, creando cuadros que retrataban nuestra experiencia en el convento. Imágenes impactantes de rejas, sombras y manos extendidas en busca de ayuda. «Tomé una decisión», anuncié una noche, después de la cena. «Quiero regresar a Bom Jesús da Lapa». Rosa me miró, sorprendida. «¿Estás segura? ¿Tu familia?» «No voy a volver con mi familia», expliqué. «Voy a volver para buscar a Juan. Él merece saber lo que me pasó, y yo necesito saber qué pasó con él». Mi decisión estaba tomada. Con el dinero que había ahorrado durante 2 años, compré un boleto de autobús para Bom Jesús da Lapa. El viaje sería largo, 2 días en la carretera con varias conexiones. En la víspera de mi regreso, fui sorprendida por un regalo inesperado. Johanna me entregó una tela que había creado especialmente para mí. La imagen retrataba a una mujer de espaldas, contemplando un río azul bajo un cielo vasto y abierto. «Eres tú», ella me confió suavemente. «Regresando a tu río, pero siguiendo en dirección a tu futuro». El viaje de vuelta fue como revisitar mi vida en sentido inverso. Cada ciudad, cada paisaje, despertaba memorias, algunas cargadas de pesar, otras repletas de ternura. Cuando finalmente divisé las márgenes del río São Francisco, mi corazón se aceleró.
Bom Jesús Dalapa permanecía prácticamente inalterada desde mi partida 3 años antes. Las mismas vías de tierra batida, las mismas moradas modestas, la misma iglesia imponente en lo alto de la colina. No obstante, yo había pasado por transformaciones. La inocente joven que bailó con João en la festividad de Santo Antonio ya no existía más. Me acomodé en una hospedería sencilla en el centro de la ciudad. La propietaria, una señora llamada Aparecida, no me reconoció. ¿Y por qué lo haría? Yo era apenas una más entre los innumerables peregrinos que visitaban la ciudad por devoción al santuario. Al día siguiente, partí en busca de João. La farmacia de su padre todavía estaba allí, ostentando, sin embargo, una nueva identificación. Farmacia Nueva Esperanza. Propietario, Dr. João Pedro Santos. Mi corazón casi se detuvo. João había concluido sus estudios en farmacia, concretando su sueño, y estaba de vuelta en su tierra natal. Entré al establecimiento con las piernas temblorosas. Detrás del mostrador, un hombre de espaldas organizaba medicamentos en una estantería. Al voltearse, casi no lo reconocí. João estaba más alto, más fuerte, usando lentes que le conferían un semblante serio. Pero la sonrisa... la sonrisa era la misma que me cautivara años atrás. ¿Puedo ayudar? Él comenzó, interrumpiendo la frase al verme. Sus ojos se agrandaron, la boca entreabierta. ¿María? Murmuró, como si estuviera delante de un espectro. María das Grasas. Las palabras me faltaron, y apenas sentí las lágrimas inundando mis ojos. Dios mío, María, eres tú misma. Él rodeó el mostrador, parando delante de mí, hesitante en tocarme, como si yo pudiera desaparecer a cualquier instante. Todos dijeron que habías ingresado en un convento. Después, esparcieron rumores de que habías fallecido. Casi morí, respondí finalmente, con la voz embargada. Pero estoy aquí. João cerró la farmacia aquel día. Seguimos para un café a la orilla del río, donde compartí toda mi trayectoria. Él oía atentamente, los ojos a veces llorosos, las manos apretando las mías. «¡Te busqué!», él dijo al final de mi narrativa. «Fui hasta el convento en São Félix, pero informaron que no había ninguna novicia con tu nombre allí. Tu padre prohibió que cualquiera mencionara tu nombre. Tu madre enfermó de tristeza». «Mi madre», murmuré, sintiendo un dolor antiguo resurgir. «¿Cómo está ella?» «Falleció el año pasado», João dijo suavemente. «Neumonía», dijeron. «Pero creo que fue de tristeza mismo. Tu padre continúa el mismo. Todavía frecuenta la iglesia los domingos. Todavía golpea la mesa exigiendo respeto». Me permití llorar por mi madre, de quien no pude despedirme, por lo que podríamos haber sido, por lo que perdimos. «¿Y tú?», pregunté finalmente, enjugando las lágrimas. «Veo que concretaste tu sueño». João sonrió, aquella sonrisa que yo guardaba en la memoria como un tesoro valioso. «Me gradué en Salvador. Regresé hace un año, cuando mi padre decidió jubilarse. Pero nunca, nunca me olvidé de ti, María. En aquella tarde, caminamos por la margen del río, como dos viejos amigos reencontrándose. En aquella época, João compartió conmigo los detalles de su existencia, sus estudios y ambiciones. En contrapartida, yo lo informé sobre Goiânia, mis amigas y nuestra batalla incansable por justicia. «Deseo auxiliar», declaró él con convicción. «El sufrimiento infligido a ti y a las otras no puede permanecer sin castigo. Alertar es arriesgado. Estamos confrontando a individuos influyentes. Esa es una razón más para no abandonarte en esta pelea», respondió, sosteniendo mi mano con firmeza. Permanecí en Bom Jesús Dalapa por 7 días. No busqué contacto con mi padre o mis hermanos. Algunas relaciones,
una vez deshechas, se vuelven irrecuperables. No obstante, reencontré a tía Cefa, que vertió lágrimas al verme viva, y a algunas amigas de la infancia que me acogieron con abrazos cálidos. João y yo nos aproximamos nuevamente, con la precaución de quien reconoce que el tiempo y las vivencias nos modificaron. Ya no éramos los jóvenes apasionados de antaño, pero tal vez pudiéramos construir algo inédito, algo erguido sobre fundamentos más consistentes que un devaneo juvenil. Al regresar a Goiânia, cargaba conmigo una promesa. João vendría a Sená a visitarme en 3 meses. Y también una convicción. Mi pasado estaba superado. Era el momento de encarar el futuro. Roberto, el periodista, logró divulgar nuestra narrativa en el diario de Goiás. No con nuestros nombres verdaderos, por precaución, pero con detalles suficientes para que aquellos que supieran pudieran identificar el convento y a las personas involucradas. El reportaje desencadenó una pequeña turbulencia. Hubo negaciones oficiales por parte de la Iglesia, naturalmente. Cartas de lectores revoltosos con las difamaciones contra la institución, pero también manifestaciones de apoyo, sobre todo de otras mujeres. Y, crucialmente, surgieron otras víctimas que se pronunciaron. Mujeres que habían vivenciado situaciones similares en otros conventos, en otras ciudades, en otras épocas. Era como si hubiéramos abierto una puerta que permaneciera cerrada por siglos. «Es apenas el principio», ponderó Rosa, recortando el reportaje para guardar. «Ahora ellos saben que no estamos solas, que no nos mantendremos más en silencio. Nuestra lucha por justicia prosigue, pero ahora tengo algo más por lo que luchar. Mi futuro. Con el auxilio de seu Augusto, conseguí una vacante como auxiliar en una escuela primaria. Aún no era la profesora que ambicionaba ser, pero estaba en camino. João vino a visitarme conforme prometido, conoció a mis amigas, contempló nuestra modesta morada, comprendió la nueva vida que yo había construido. «Me siento orgulloso de ti», profirió él en la víspera de regresar a Bom Jesús da Lapa. «Después de todo lo que soportaste, aún posees vigor para luchar, para construir, para amparar a los otros. La fuerza que reside en nosotros permanece desconocida hasta el instante en que somos probados», respondí, recordando las palabras de tía Cefa. 3 años se pasaron desde nuestra fuga del convento. Rosa frecuentaba la Facultad de Derecho, estudiando por la noche y trabajando durante el día. Joana había inaugurado un pequeño taller de pintura e impartía clases para niños carentes. Yo había concluido el supletivo e iniciado un curso de magisterio. Nuestra batalla contra el convento progresaba vagarosamente en el sistema judicial. ¿Y João? João se había mudado para Goiânia, trayendo sus conocimientos de farmacia y su corazón generoso. Estábamos edificando algo juntos, día tras día, con la serenidad de quien reconoce que los mejores cimientos son construidos con tiempo y esmero. En una tarde de domingo, recibimos una visita inesperada. Una joven de aproximadamente 16 años surgió en nuestra puerta, temblorosa, amedrentada, empuñando un recorte de periódico amarillento. El reportaje sobre nuestra historia. «Ayúdenme», suplicó con voz fraca. «Acabo de escapar del...». En el convento en Rondonópolis me topé con una escena que me paralizó. Una joven, visiblemente perturbada, no consiguió concluir su relato, desabrochándose en lágrimas. Rosa, con una presteza maternal, la envolvió en un abrazo acogedor, transmitiendo seguridad y apoyo incondicional. «Estás a salvo ahora», aseguró Rosa, con voz firme y reconfortante. «Estamos aquí para ti. Ya no estás sola». En aquel instante, al mirar hacia aquella niña, revisé mi propio pasado, la imagen de mí misma 3 años antes. Observé en sus ojos el mismo miedo paralizante, el mismo dolor lacerante, pero también vislumbré la llama del coraje, la osadía de dar el primer paso rumbo a la liberación. Comprendí, en aquel momento crucial,
que nuestra jornada estaba apenas comenzando, que otras niñas, otras historias y otras batallas nos aguardaban. El río de mi existencia finalmente encontró su lecho, su propósito mayor. Acercándome a la joven, le ofrecí un vaso de agua, un gesto simple de acogimiento y esperanza. «¿Cuál es tu nombre?», pregunté con genuino interés. «Esperanza», respondió ella, en un susurro casi inaudible. Una sonrisa involuntaria brotó en mis labios. La vida, a veces, revela un sentido del humor peculiar, casi divino, en su intrínseca ironía. «Bienvenida, Esperanza», declaré, con el corazón transbordando de empatía. «Tengo una historia para compartir contigo». Esperanza fue apenas la primera de muchas. Enseguida, llegó Conceição, una adolescente de 17 años que escapó del mismo convento en Rondonópolis. Después, Antonia, una mujer de 22 años que soportó 5 años de sufrimiento en un convento en Cuiabá. Y, en un flujo continuo, vinieron Clara, Patricia, Inés. Una verdadera procesión de almas heridas en busca de refugio, comprensión y, sobre todo, justicia. Nuestra modesta casa luego se tornó pequeña de más para abrigar tantas historias y necesidades. Con la ayuda generosa de Juan, que ahora trabajaba en una gran farmacia en el centro de Goiânia, conseguimos alquilar un inmueble mayor en los alrededores de la ciudad, un lugar sencillo, pero espacioso, con un patio amplio y diversos cuartos. Decidimos bautizarlo de 1900 Casa Esperanza, en homenaje a la primera niña que nos procuró, el símbolo de nuestra causa. «Esto se está transformando en una pensión», bromeaba dona Zulmira, que se había jubilado de su trabajo con el padre Jerónimo, y ahora nos auxiliaba en la cocina de la Casa Esperanza. No obstante, la Casa Esperanza no era una simple pensión. Era un refugio seguro, un punto de partida para una nueva vida, un lugar donde mujeres que habían vivenciado el mismo sufrimiento podían curarse y recomenzar, reconstruyendo sus sueños y esperanzas. Rosa, ya cursando el 2º año de Derecho, idealizó y coordinó un grupo de apoyo. Una vez por semana, nos reuníamos en la amplia sala de la Casa Esperanza. Sentadas en círculo, cada una compartía su historia, sus dolores más profundos, sus miedos paralizantes, pero también sus conquistas, por menores que pudieran parecer. «Conseguí caminar en la calle sin mirar el suelo», relataba una de ellas, con un brillo de superación en los ojos. «Hablé en voz alta en la presencia de un hombre», contaba otra, con orgullo renovado. «Recé hoy, pero porque quise, no porque me obligaron», revelaba una tercera, con la libertad recién descubierta. Eran pasos pequeños, pero cruciales. Cada victoria era celebrada con calurosos aplausos, abrazos apretados y, a veces, lágrimas de alegría y alivio. Nuestra batalla contra el convento de São Félix do Araguaia avanzaba lentamente en el laberíntico sistema judicial. El doctor, Paulo, el abogado que nos amparaba desde el inicio, ahora contaba con el apoyo de 4 abogados pro bono, todos exalumnos suyos que creían fervorosamente en nuestra causa. Enfrentamos resistencia implacable, claro. La Iglesia negaba vehementemente todas las acusaciones. Los padres y monjas acusados fueron transferidos para otras ciudades, otros estados, en una tentativa de abafar el escándalo. Algunos testigos desaparecieron misteriosamente, silenciadas por el miedo o por fuerzas obscuras. Documentos que comprobaban nuestra pasada por el convento fueron perdidos en incendios convenientes. Una maniobra desesperada para destruir las evidencias. «Es David contra Goliat», suspiraba el doctor Paulo, con un mixto de preocupación y determinación. «Pero recuerden, en la historia, David venció. Rosa, siempre radiante de optimismo, agregaba. Y de esta vez, David no está solo. Somos muchas, unidas por un propósito común». Progresivamente, más reportajes sobre el caso surgieron en periódicos de todo el país. Roberto,
El periodista que originalmente publicó nuestra historia, ahora trabajaba en un periódico de circulación nacional, amplificando aún más nuestra voz. Nuestra lucha ganó visibilidad y resonancia. Recibimos cartas de apoyo emocionantes, donaciones generosas y ofertas de ayuda de personas de todos los cantos. No obstante, también fuimos blanco de amenazas constantes, telefonemas anónimos en medio de la noche, cartas con amenazas de muerte y miradas hostiles de personas en la calle, que nos reconocían por las fotos en los periódicos. Siempre que sentía aprensión, Juan me aseguraba: «Soy tu refugio seguro», relembraba María das Grasas. El miedo, para mí, era un indicativo de que estábamos desafiando a figuras influyentes. La Casa Esperanza trascendió la mera función de abrigo físico. Desarrollamos un espacio de aprendizaje informal, donde las jóvenes acogidas podían estudiar y prepararse para la vida más allá de nuestros muros. Joana impartía clases de arte, Rosa discurría sobre derechos fundamentales y yo me dedicaba a la enseñanza de portugués y matemáticas. Claro, aquí está el texto traducido al español mexicano, con algunos ajustes para que suene más natural. Juan, por su parte, compartía sus conocimientos en primeros auxilios y salud básica. También contábamos con la ayuda de voluntarios que daban cursos de costura, cocina y computación. Fue el padre Jerónimo quien sugirió que formalizáramos nuestra labor, registrando la casa como una asociación sin fines de lucro. Esto les dará más legitimidad, protección y acceso a recursos, nos explicó. Así fue como nació la Asociación María Libertadora, un nombre que las propias jóvenes que acogíamos eligieron en votación. La elección no era un homenaje a mí, sino a la otra María, la Madre de Jesús, que para muchas de ellas representaba el lado femenino y acogedor de Dios, una imagen que se había perdido entre las experiencias traumáticas en los conventos. En esa época, yo ya daba clases en una escuela municipal. Había terminado mis estudios de maestra y aprobado el examen de oposición. El sueldo no era mucho, pero era un trabajo digno que me daba mucha satisfacción. Enseñar a los niños a leer, escribir y, sobre todo, a cuestionar era mi manera de asegurar que la nueva generación no repitiera los errores del pasado. Juan y yo nos casamos en una ceremonia sencilla en los jardines de la Casa Esperanza. Decidimos no hacerlo en una iglesia, porque a ninguna de nosotras le gustaba entrar a un templo sin sentir un escalofrío. Fue don Augusto, el maestro que nos enseñó a leer, quien ofició la ceremonia laica, llena de poesía y música. Bajo el cielo abierto y ante los testigos presentes, él dijo: ¿prometen construir una vida basada en el respeto, el afecto y la libertad? Prometemos, respondimos al unísono, tomados de la mano, rodeados de nuestra familia elegida. Rosa, Juana, las chicas de la Casa Esperanza, el padre Jerónimo, doña Zulmira, el doctor Paulo Roberto, todos los que habían recorrido este camino con nosotros. En los momentos de alegría, es fácil creer que todo está bien y que los problemas quedaron atrás. Pero la vida sigue su curso, con sus altibajos. Una semana después de nuestra boda, nos sorprendió una noticia desalentadora. El juez había archivado la demanda que habíamos puesto contra el convento de las Hermanas de la Divina Providencia, alegando falta de pruebas concretas. Años de dedicación, declaraciones, testimonios y documentos reunidos con tanto esfuerzo fueron descartados sin más. Rosa quedó muy afectada. Era su primer gran revés como futura abogada. ¿Cómo pueden?, preguntaba con los ojos llenos de lágrimas y apretando los puños sobre la mesa. ¿Cómo pueden ignorar tantas voces? El doctor Paulo Roberto intentó explicar las sutilezas legales, las influencias políticas y los acuerdos secretos. Pero la verdad era sencilla. Los poderosos protegen a los poderosos. No se ha acabado, afirmé esa noche, durante una reunión urgente en la Casa Esperanza. Esta es solo una batalla, no la guerra.
¿Y qué batalla podemos ganar?, preguntó Antonia, una de las jóvenes que habíamos acogido, con amargura en la voz. Ellos lo tienen todo. Dinero, poder, influencia. Nosotras no tenemos nada. Observé con atención a esas mujeres que habían sobrevivido al infierno y regresado para contar sus historias, que habían reconstruido sus vidas hechas pedazos, como quien arma un rompecabezas sin saber cómo quedará al final. «Tenemos algo que ellos jamás tendrán», respondí, con una convicción que me salía del alma. «Tenemos la verdad y nos tenemos las unas a las otras». Esa misma noche, decidimos cambiar nuestra estrategia. Si el sistema judicial se negaba a escucharnos, haríamos que el resto del mundo conociera nuestra causa. Planeamos entonces organizar. Después de publicar el libro, pensamos en ampliar nuestro trabajo, planeando hacer un documental impactante y dar pláticas en escuelas y universidades. Queríamos construir una red de apoyo sólida para las víctimas de abusos religiosos, tan grande que nadie pudiera ignorarla. Roberto, el periodista que nos ayudaba, contactó a una editorial independiente que se interesó en publicar un libro que contara nuestras experiencias. El libro se llamó Voces del Silencio. Cada capítulo contaba la historia de una de las integrantes del grupo, hablando no solo de lo que pasó en el convento, sino también del difícil camino para recuperarse y recuperar su dignidad. Dedicamos meses a escribir el libro. Recordar ciertos momentos y escribir sobre experiencias que apenas podíamos decir con palabras fue muy doloroso. Pero también fue un acto liberador, como drenar una herida vieja para que por fin pueda sanar. El libro salió en el invierno de 1986, casi 7 años después de que nos escapamos del convento. Aunque no se convirtió en un bestseller, ni se vendió en las grandes librerías, sí circuló en universidades, grupos feministas y organizaciones de derechos humanos. Lo citaron en tesis, lo discutieron en seminarios y, lo más importante, llegó a manos de otras mujeres que habían pasado por situaciones parecidas. Eran mujeres que creían estar solas, cargando con el dolor en silencio durante décadas, pensando que nadie las entendería ni creería sus historias. La Casa Esperanza empezó a recibir cartas de todo México. Algunas eran notas sencillas, con mensajes como «Yo también pasé por eso. Gracias por hacerme sentir menos sola». Otras eran cartas largas, llenas de confesiones, contando historias que habían guardado en secreto durante 20, 30 o hasta 40 años. Una de esas cartas fue la que cambió todo. La escribió una señora de Salvador, Bahía, que había sido novicia en el convento de las Hermanas de la Divina Providencia en los años 60. Se llamaba Marta y tenía algo que nosotras no: pruebas concretas. Cuando se escapó del convento, en 1968, se llevó el diario de la Madre Superiora de esa época. En él había registros detallados de las disciplinas especiales que les aplicaban a las novicias que consideraban rebeldes, incluyendo castigos físicos y aislamiento. También mencionaba las visitas nocturnas de los confesores, con fechas, nombres y hasta evaluaciones de las jóvenes. Marta guardó el diario durante casi 20 años, sin saber qué hacer con él. No confiaba en la policía, ni en la iglesia, ni en el sistema judicial. Cuando leí su libro, escribió, supe que había encontrado a las personas correctas para confiarles este material. Rosa viajó a Salvador para recuperar el diario. Regresó una semana después, con ojeras por no dormir, pero con una mirada decidida. «Es todo verdad», confirmó, mostrando el cuaderno de pasta negra, desgastado por el tiempo. «Y es peor de lo que imaginábamos. No eran solo algunos padres y monjas abusando de su poder. Era un sistema organizado, con registros, evaluaciones y traslados estratégicos de víctimas y abusadores». Con esa prueba, el doctor Paulo presentó una nueva demanda, esta vez no contra un convento en particular, sino contra la arquidiócesis responsable de él. Era un caso más grande, más complicado,
pero también más difícil de ocultar o ignorar. La noticia se corrió como pólvora. Roberto publicó un reportaje en la portada del periódico, con fragmentos editados del diario, protegiendo la identidad de las víctimas, pero exponiendo a los culpables. Otros medios de comunicación retomaron la historia. Una televisora se interesó en hacer un reportaje especial. «Están asustados», comentó Rosa, que ya estaba en el último año de la carrera de Derecho. «Miedo de que aparezcan más personas como Marta, con más diarios y más pruebas». Las amenazas se hicieron más fuertes. Lanzaron piedras a las ventanas de la Casa Esperanza. Después de que vandalizaron el coche de Juan, el miedo creció. Llamadas telefónicas inquietantes, revelando que sabían dónde vivían nuestras familias, nos preocuparon mucho. «Tal vez sería prudente que hiciéramos una pausa», sugirió Juan, preocupado, sobre todo por mi embarazo de nuestro primer hijo, al menos hasta que naciera. Reflexioné sobre su propuesta durante días, con la mano sobre mi vientre que crecía, sintiendo los movimientos suaves de mi futuro hijo o hija, cuyo género preferimos mantener en secreto hasta el momento del parto. El deseo de proteger esa vida frágil y pura era inmenso, pero igual de fuerte era mi anhelo de que él o ella creciera en un mundo donde la verdad venciera al poder y donde las víctimas encontraran la justicia que merecían. «No nos vamos a rendir», declaré con firmeza. «Tomaremos más precauciones, por supuesto, pero interrumpir nuestro trabajo ahora sería una traición a todas las mujeres que han confiado en nosotras, que han compartido sus dolorosas historias». Juana, conocida por ser reservada, tuvo una idea genial: convertir su taller en una galería de arte, con obras inspiradas en las historias del libro y en las cartas que recibíamos. El arte tiene una forma única de tocar a las personas, que va más allá de las palabras, explicó. La exposición Muros de Silencio se inauguró en el Centro Cultural de Guadalajara en septiembre de 1986. Su fuerza era innegable, su impacto profundo e imposible de ignorar. Pinturas, esculturas e instalaciones artísticas contaban historias de abuso, de silencio forzado, pero también de resistencia valiente y de renacimiento. Una obra en particular llamaba la atención de todos. Un mural enorme, en el que cada ladrillo tenía el nombre de una mujer que había sufrido en conventos abusivos. Logramos reunir más de 300 nombres de todo el país. Cada una de estas mujeres es un ladrillo en este muro de silencio que estamos derribando, explicaba Juana a los visitantes, con emoción. El evento atrajo la atención de los medios nacionales. Vinieron periodistas de la Ciudad de México, Monterrey y Tijuana. Políticos con ideas progresistas mostraron su apoyo. Organizaciones de derechos humanos se ofrecieron a brindar asistencia legal. Finalmente, cuando la presión se volvió imposible de ignorar, la Iglesia Católica publicó un comunicado oficial, anunciando la formación de una comisión para investigar las denuncias contra el convento de las Hermanas de la Divina Providencia y otras instituciones similares. «No confío en que se investiguen a sí mismos», refunfuñó Rosa, desconfiada. «Es como pedirle al lobo que investigue la desaparición de las ovejas». Su desconfianza estaba justificada. La comisión, formada en su mayoría por clérigos conservadores, presentó un informe que admitía posibles excesos en casos aislados, pero negaba rotundamente cualquier problema sistemático. Las principales acusaciones fueron descartadas como exageraciones o malentendidos. Era lo que esperábamos, suspiró el doctor Paulo, resignado. Pero no se desanimen. El proceso judicial sigue adelante, y ahora tenemos a la opinión pública de nuestro lado. Mi hijo nació en enero de 1987, en una noche calurosa de verano. Un niño sano, con pulmones fuertes, que anunció su llegada al mundo con un llanto poderoso que resonó por toda la maternidad. Ya sabe cómo hacerse escuchar, bromeó Juan, con los ojos llenos de lágrimas, mientras sostenía a nuestro hijo por primera vez.
Decidimos llamarlo Pedro, que significa roca, porque nació de la unión de personas que aprendieron a ser fuertes como rocas, a resistir las tormentas de la vida sin romperse. La maternidad le dio una nueva dimensión a mi vida. Ahora había una urgencia aún mayor en nuestra lucha. No se trataba solo de nuestro pasado, sino de su futuro, del mundo en el que él crecería. En los meses siguientes, entre mamadas y cambios de pañales, seguí involucrada en el caso. La Casa Esperanza ahora albergaba de forma permanente a 16 mujeres y ofrecía apoyo a más de 50 mujeres en situación de vulnerabilidad. Rosa, ya licenciada en Derecho, había abierto un pequeño despacho especializado en defender sus derechos. «Las cosas están cambiando», decía meciendo a Pedro, mientras me contaba un nuevo caso que habían aceptado. Más jueces estaban dispuestos a escuchar, y cada vez más fiscales mostraban interés en investigar. El avance era lento, pero real. En agosto de ese año, surgió una noticia inesperada. El padre Anselmo, el confesor del convento que había abusado de tantas jóvenes, fue encontrado muerto en su casa en Cuernavaca. Las autoridades dijeron que se había suicidado. Junto al cuerpo había una nota que decía: «Ya no puedo soportar la carga de lo que hice». La noticia despertó sentimientos encontrados. No nos alegraba la muerte de nadie, ni siquiera de un agresor. Pero sí sentíamos que, de alguna manera, la justicia, que no se había hecho en los tribunales, había seguido su curso. «Confesó», dijo Juana, mostrando el periódico con el titular. «No como queríamos, pero confesó». Aún más sorprendente fue lo que pasó después. Exinternas e incluso algunas monjas que seguían en el convento empezaron a hablar. Era como si la muerte del padre Anselmo hubiera roto el silencio. De repente, todos querían contar su historia. Entre ellas estaba la hermana Concepción, la monja mayor que nos ayudó a escapar. La habían trasladado a un convento en Mérida después de que nos fuimos, pero ahora regresaba públicamente para confirmar nuestra historia. «Ya no puedo seguir callando», declaró en una entrevista conmovedora en el noticiero de Televisa. «Lo que pasó en ese convento, lo que pasa en tantos otros, no es obra de Dios, sino fruto de la crueldad humana que usa el nombre de Dios». Su testimonio fue crucial. Como monja de votos perpetuos, con más de 50 años de vida religiosa, sus palabras tenían mucho peso dentro y fuera de la Iglesia. Otros religiosos, padres y monjas con ideas más progresistas, también se pronunciaron, pidiendo investigaciones serias, castigos para los culpables y reparación para las víctimas. En octubre de 1987, 8 años después de nuestra fuga, un nuevo obispo asumió la arquidiócesis que supervisaba el convento de las Hermanas de la Divina Providencia. Don Mateo, un hombre de 60 años con estudios en teología de la liberación, estaba comprometido con los derechos humanos y la justicia social. Una de sus primeras acciones fue ordenar el cierre del convento. «Este lugar ya no cumple su misión original», declaró. «Se convertirá en un centro de apoyo para las víctimas de abuso y violencia». Invitaron a Rosa a participar en la comisión que supervisaría la transformación del convento. Fue una victoria simbólica y significativa. La misma institución que nos había encerrado ahora reconocía nuestro sufrimiento y buscaba repararlo. El proceso judicial también avanzó. Claro, aquí está el texto traducido al español mexicano, con algunos ajustes para que suene más natural. La arquidiócesis propuso un acuerdo extrajudicial, una indemnización económica para cada víctima identificada, la creación de un fondo para apoyar a mujeres en situación vulnerable y el compromiso de implementar mecanismos de prevención y denuncia de abusos en todas sus instituciones. «No es perfecto», admitió el doctor Paulo, «pero es más de lo que hubiéramos conseguido después de años de pleito legal». Realizamos una asamblea con todas las víctimas que pudimos contactar.
Algunas querían aceptar el acuerdo, ya cansadas de luchar. Otras preferían seguir hasta el final, buscando que los culpables pagaran tras las rejas. Después de horas de debate, llegamos a un acuerdo. Aceptaríamos el acuerdo, pero con una condición adicional. La arquidiócesis debería financiar la publicación y distribución gratuita del libro Voces del Silencio para bibliotecas públicas y escuelas en todo el país. Si están de acuerdo con eso, dijo una de las mujeres con más experiencia en la asamblea, nosotras aceptamos. La actitud demostraba un verdadero deseo de reparación, no solo un intento de tapar el escándalo. Para nuestra sorpresa, don Mateo aceptó la exigencia sin dudarlo. Es fundamental que estos relatos se conozcan, declaró él, para que tales atrocidades jamás se repitan. El acuerdo se formalizó en diciembre de 1987. Obviamente, esto no era el final del asunto. Otros conventos y diócesis seguían con prácticas similares, pero representaba un inicio, una grieta en una barrera que parecía imposible de romper. Con la indemnización que recibimos, Juan y yo compramos una casa, modesta pero acogedora, con un jardín donde Pedro podía jugar. Rosa usó el dinero para ampliar su despacho de abogada, que se especializó en la defensa de los derechos de las mujeres. Juana invirtió en su taller, que cada vez era más conocido por sus obras impactantes y conmovedoras. La Casa Esperanza siguió funcionando, ahora con el apoyo oficial del Ayuntamiento de Goiânia y de organizaciones no gubernamentales, sirviendo de ejemplo e inspirando iniciativas parecidas en otros lugares. Los años pasaron. Pedro creció, convirtiéndose en un niño curioso y sensible, que siempre preguntaba por las cicatrices que veía en mi alma. Poco a poco, le conté mi historia, según lo que podía entender. ¿Por qué algunas personas son más malas, mamá?, me preguntó una vez, después de saber sobre el convento. No es tan sencillo, mi hijo, le respondí, buscando las palabras correctas. A veces, las personas hacen cosas malas porque les enseñaron a creer que estaba bien o porque nadie se los impidió. Por eso, debemos alzar la voz cuando vemos algo que no está bien. Por eso tu mamá, la tía Rosa y la tía Juana escribieron ese libro. Pedro entendió eso y se convirtió en un defensor apasionado de los derechos de las mujeres, a pesar de su corta edad. En la escuela, sus maestros siempre comentaban que no toleraba el bullying ni las injusticias, y cómo defendía a los más vulnerables. En 1992, cuando Pedro cumplió 5 años, recibí una invitación inesperada. La Universidad Federal de Goiás quería que diera una conferencia sobre mi experiencia, como parte de un seminario sobre abuso religioso en Brasil. Nunca había hablado en público ante tanta gente. Mi vida se había estabilizado. Daba clases en una escuela municipal, me dedicaba a mi hijo y ayudaba con la administración de la Casa Esperanza, pero lejos de los reflectores. Rosa era la que se dedicaba a eso con su trabajo legal, que cada vez era más reconocido. «Tienes que aceptar», insistió Juan. «Tu historia tiene que ser contada por ti, no solo por el libro o por otros». El día de la presentación, el auditorio estaba lleno. Estudiantes, profesores, periodistas y activistas. Cuando subí al escenario, me temblaban las piernas y tenía la boca seca. Pero vi en la primera fila a Juan y a Pedro, sonriéndome, y, atrás de ellos, a Rosa y a Juana, mis compañeras de camino, y a su lado, algunas de las mujeres que habíamos acogido en la Casa Esperanza a lo largo de los años, ahora con sus vidas reconstruidas. Respiré hondo y empecé. Me llamo María de las Gracias Ferreira. Nací en Bom Jesús da Lapa, en Bahía, hija de Antonio y Sebastiana. A los 19 años, mi papá me mandó a un convento porque bailé con un muchacho en una fiesta. Hablé por casi 2 horas. Conté todo. El miedo, el dolor, los abusos, la fuga,
la reconstrucción, la lucha por la justicia. Hablé sin apuntes, sin guión, solo dejando que mi historia fluyera, como el río San Francisco de mi infancia. Al terminar, hubo un silencio en el ambiente. Poco a poco, el silencio se rompió, reemplazado por una explosión de aplausos que resonaban en el lugar. No era solo un aplauso, era una muestra de reconocimiento. En medio de esa ola de emociones, veía rostros llenos de lágrimas, mientras otros asentían en señal de apoyo incondicional o respeto. Una joven universitaria, con los ojos llenos de lágrimas, se acercó a mí al final de la presentación. Mi abuela vivió algo parecido, me dijo, con la voz temblorosa. Ella nunca contó los detalles, pero ahora entiendo mejor lo mucho que sufrió. Gracias por darle voz a ella también. En ese momento sentí que algo había cambiado en mí. Entendí que mi camino, aunque lleno de momentos dolorosos, tenía un poder. El poder de sanar, de crear conexiones verdaderas y de impulsar el cambio. A partir de ese día, acepté más invitaciones para compartir mi historia en universidades, escuelas y centros comunitarios. En 1995, cuando Pedro cumplió 8 años, recibí una propuesta especial. Escribir un libro para niños que hablara sobre temas como el respeto, el consentimiento y cómo identificar situaciones de abuso. El libro, que se llamó Mi cuerpo, mis reglas, salió al año siguiente y lo usaron muchas escuelas, tanto públicas como privadas. La Casa Esperanza siguió creciendo y ayudando a más gente. Lo que antes era un refugio temporal para mujeres que escapaban de conventos donde sufrían abusos, ahora recibía a víctimas de diferentes tipos de violencia: doméstica, religiosa e institucional. Teníamos un equipo de psicólogas, trabajadoras sociales, abogadas y educadoras que se dedicaban a dar apoyo a las mujeres. Rosa se hizo una de las abogadas más famosas en el área de los derechos de la mujer en todo el país. Su experiencia la llevó a participar en la creación de leyes para proteger a las víctimas de abuso. Juana, por su parte, convirtió su taller en una escuela de arteterapia, dando a las mujeres un lugar seguro para expresar y procesar sus traumas a través del arte. Y yo seguí siendo maestra, mamá, esposa, y la que contaba una historia que necesitaba ser contada una y otra vez, para que no se olvidara y para que no se repitiera. En 2005, justo 26 años después de que escapamos del convento, recibí una invitación inesperada: regresar a San Félix del Araguaia. El antiguo convento de las Hermanas de la Divina Providencia se había convertido en un centro de apoyo a mujeres en situación vulnerable, que se llamaba Centro Hermana Concepción, en honor a la monja que nos ayudó a escapar y que había muerto años antes. Dudé en aceptar la invitación. La idea de regresar a ese lugar me traía recuerdos dolorosos y pesadillas antiguas. Pero vi la oportunidad de cerrar un ciclo, de hacer las paces con un pasado que, quisiera o no, me había hecho la persona que era. «Yo voy contigo», me dijo Juan, mi eterno apoyo. «Yo también», agregó Pedro, ahora un joven de 18 años, alto y fuerte como su padre, pero con mis ojos curiosos y preguntones. El viaje de regreso a San Félix del Araguaia fue como un viaje en el tiempo. La ciudad había cambiado, crecido y se había modernizado, pero algunas cosas seguían igual. El río Araguaia seguía fluyendo, los árboles de hipé florecían y la tierra roja seguía pintando las calles. El antiguo convento, en cambio, era irreconocible. Los muros altos habían sido derribados, reemplazados por una cerca baja y una puerta siempre abierta. El jardín, antes serio y formal, ahora estaba lleno de colores y vida. La capilla oscura se había convertido en una biblioteca comunitaria. Me recibió Mariana, la coordinadora del centro, una mujer fuerte, de unos 40 años, con una sonrisa cálida y ojos inteligentes. «Es un honor conocerla, doña María», me dijo,
apretando mi mano con firmeza. Su libro me cambió la vida. Después de leerlo, decidí dedicar mi carrera y apoyar a mujeres que habían sufrido abusos. Después, Mariana me llevó a conocer el centro. Las antiguas celdas de las novicias ahora eran cuartos cómodos. El lugar, que antes era un refugio para mujeres en peligro, había cambiado mucho. El antiguo comedor, donde había silencio, ahora se escuchaban las risas de los niños jugando, mientras sus mamás aprendían en talleres de capacitación. El sótano, donde había recuerdos tristes, había sido transformado en una galería de arte, donde las obras de Juana y de otras artistas contaban historias de sufrimiento, resistencia y, sobre todo, superación. Queremos que la gente sepa lo que pasó aquí, explicó Mariana. No para guardar rencor o buscar venganza, sino para asegurarnos de que esas cosas no vuelvan a pasar. En el último día de la visita, participé en una ceremonia importante. Una placa conmemorativa sería colocada en la entrada del centro, contando su historia, desde el convento lleno de violencia hasta el centro de apoyo actual, honrando a las mujeres que habían pasado por allí. Sorprendentemente, la placa tenía el nombre de todas nosotras. Yo, Rosa, Juana, Teresa, Lucía y también el de la hermana Concepción, cuya valentía había salvado muchas vidas. Estas mujeres nos enseñaron que la verdadera fe es liberadora, no aprisiona, dijo el obispo local durante la ceremonia, diciendo que el amor de Dios se ve en la dignidad y la libertad, no en el miedo y la opresión. Al ver la placa, el edificio renovado, las mujeres y los niños que encontraban refugio allí, sentí algo inesperado. Paz. No una paz que borra el pasado o ignora el dolor, sino una paz que viene de saber que la lucha valió la pena, que las cicatrices muestran que hemos sanado. En el viaje de regreso a Goiânia, mientras el autobús cruzaba el campo, Pedro me preguntó: «Mamá, ¿te arrepientes de algo? ¿De haber contado tu historia? ¿De haber luchado tanto?» Miré por la ventana, viendo el atardecer que pintaba el cielo de rojo y dorado. Recordé todo lo que había pasado, las cicatrices que todavía tenía, las noches en que me despertaba asustada, los momentos en que todavía me encogía al escuchar una voz fuerte. Pero también recordé a las cientos de mujeres que habíamos ayudado, las leyes que habíamos cambiado, las conciencias que habíamos despertado. Recordé mi propio camino, de la niña asustada a la mujer fuerte, capaz de contar su historia sin miedo ni vergüenza. Al final respondí: «No, no me arrepiento de nada. Cada paso, incluso los más dolorosos, me trajo hasta aquí. Me trajo a ti, a tu padre, a nuestras amigas, a nuestro trabajo. Me trajo de vuelta a mí misma». Han pasado 20 años desde esa visita a San Félix del Araguaia. Hoy, a los 72 años, veo a Pedro, a los 41, feliz como profesor universitario de historia, casado con una psicóloga maravillosa y padre de 2 niñas preciosas, que son la luz de mis ojos. Juan, mi compañero de tantas batallas, murió hace 5 años, después de luchar contra el cáncer. Perdí la mitad de mi corazón, pero sigo viviendo con la mitad que me queda, que todavía late fuerte, que todavía tiene mucho que hacer. La Casa Esperanza creció, convirtiéndose en una red de centros de apoyo en todo el país. Rosa, a los 68 años, sigue trabajando como abogada y asesora en temas relacionados con el abuso religioso. Juana, a los 70 años, se dedica a enseñar sus conocimientos en arteterapia a jóvenes terapeutas. Y yo sigo contando mi historia en escuelas, universidades, centros comunitarios, para jóvenes, adultos, hombres y mujeres, porque creo en el poder de las historias para cambiar, sanar y conectar a las personas. Hace poco, una joven periodista me preguntó: «Doña María, después de todo lo que ha vivido, ¿todavía cree en Dios?». La confusión en su mirada me hizo sonreír. Esa es una pregunta común, porque muchos creen que las experiencias dolorosas
me habrían hecho rechazar la fe. Sí, creo, respondí. Pero no en el Dios mezquino, celoso y castigador que me enseñaron a temer. Creo en un Dios de amor, libertad y justicia. Un Dios que no está encerrado en las iglesias, sino que está con los que sufren, que se pone triste con el dolor y se alegra con la liberación. La fe que encontré después de salir del convento es muy diferente al miedo religioso que marcó mi infancia. Es una fe que pregunta, que duda, que cambia. Una fe que me da la fuerza para seguir luchando, incluso cuando mi cuerpo está cansado y mi corazón está triste. Hoy, sentada en el balcón de mi casa, bajo el cielo estrellado de Goiânia, recuerdo a todas las mujeres que compartieron sus historias conmigo a lo largo de los años. Sus voces resuenan en mi memoria como un coro poderoso que la muerte no puede callar. También pienso en la niña que fui en Bom Jesús da Lapa, la joven que bailó con Juan en la fiesta de San Antonio, sin saber lo que pasaría. La novicia asustada que rezaba de rodillas en el piso frío del convento. La fugitiva que temblaba de miedo y esperanza en esa carreta llena de paja. La maestra que encontró en la educación una forma de ser libre. Todas esas versiones de mí todavía están en mi ser, haciendo que sea quien soy ahora. Sus cicatrices son mis medallas, pruebas de una batalla que no elegí, pero que aprendí a enfrentar con honor. Esta es mi historia. Una narrativa de sufrimiento, sin duda, pero también de valentía, amistad, afecto y transformación. Una historia que se sigue escribiendo día a día, a través de las vidas que tocamos, los cambios que promovemos y las memorias que preservamos. Como dice un antiguo proverbio, quien cuenta un cuento, aumenta un tanto. Espero que mi historia, al ser contada y recontada, crezca no en fantasía, sino en fuerza y veracidad, que inspire a otros a romper sus propios silencios, a encontrar sus propias voces. Porque al final, el propósito de nuestra existencia es encontrar nuestra voz auténtica y utilizarla para hacer el camino más ligero para aquellos que vienen después de nosotros. Si estás escuchando esta historia, donde sea que estés, debes saber que tu voz también es importante. Tu historia merece ser contada. Tus silencios merecen ser rotos. Soy María das Graças Ferreira, de Bom Jesús da Lapa, Bahía. Y esta es la historia de cómo encontré, después de mucho dolor, una fe que no aprisiona, sino que libera. Y tú, desde donde estés escuchando mi historia, compártelo en los comentarios. Tu voz también forma parte de esta jornada de curación y transformación.